Bueno, y hasta el 22 de julio tienen ocasión de disfrutar en la Fundación Cristino de Vera del trabajo de Antonio Padrón, considerado el último indigenista. Vamos a recibir ya a Raquel Toste. Raquel, buenos días. ¿Por qué ese sobrenombre? Pues sí, se le conoce como el último indigenista porque realmente fue el último en fallecer de aquellos artistas que estuvieron vinculados a la Escuela de Luján Pérez en Gran Canaria, aunque yo diría que también, sabes que casi recientemente perdimos a Jane Millares, que ella también tiene una faceta, un estilo indigenista porque estuvo relacionada con esa escuela y evidentemente, bueno, pues sus hermanos y demás, pero es verdad que como indigenista perteneciente a aquel momento, pues Antonio Padrón fue de los últimos indigenistas porque recordemos que es el estilo en el que pues estos artistas intentan recuperar todo lo indígena, el pasado de los antiguos pobladores canarios y hacer una relectura también con la vanguardia y con la modernidad, con los problemas que en esos momentos tenían también los canarios, pero si nos fijamos, hay otro sobrenombre para Antonio Padrón y es que también se le llama como el pintor del campo canario o del campo gran canario, porque él hace un verdadero homenaje a todo lo que eran los oficios tradicionales, oficios y también creencias como podían ser las curanderas, pero todo esto lo vamos a ver en los lienzos, es apasionante, es precioso, pero mejor que yo nos lo va a explicar la directora gerente de la Fundación Cristino de Vera, que es Clara Armas. Vamos a escucharla. Esta exposición, Antonio Padrón, una visión de lo cotidiano, porque el comisario de la muestra, que es Cristian Perazzone, ha realizado una selección muy importante de piezas que contienen esa visión del artista en relación a la cotidianidad del mundo en el que él vivía. Podríamos considerar a Antonio Padrón como el pintor del campo gran canario. Tenemos obras muy importantes como son las grandes piezas del gobierno de Canarias, donde se recogen las campesinas y los trabajadores del plátano, obras monumentales realizadas por el artista casi al final de su vida, 2 años antes de fallecer, dándole un enfoque muy personal, un enfoque dentro de un lenguaje prácticamente cubista. La obra de esa etapa es una obra muy geométrica. Es muy importante la figura femenina en su obra. Él la coge y la hace suya, la eleva, le da dignidad. Es muy espiritual. Tenemos esta obra que se titula Mujer infecunda. Esta pertenece a una serie de 3 y aquí vemos cómo se desarrolla un ritual de fecundidad. Vemos cómo hay 3 mujeres, la bruja o la hechicera, la chica que se presenta aquí acostada, desnuda, ante la bruja, y luego supuestamente aquí está la madre o la acompañante que lleva el gallo para pagar por ese ritual que le están practicando. Pues observamos cómo de la mano de la bruja caen una serie de granos sobre el vientre de esta muchacha, un vientre que ya ha sido purificado por un hisopo de añil. Caen los granos, unos granos que van a germinar. Germinar como han germinado los granos en el fondo de estos campos que ha presentado Antonio Padrón. A través de esa ventana observamos cómo Antonio Padrón coge una imagen como una vista aérea de los campos de Gran Canaria y los plasma de tal manera que nosotros enfrente de la ventana lo que vamos a ver son campos, no vamos a ver el cielo, no vamos a ver el mar, sino siempre en la profundidad de su obra vamos a hallar esos campos cultivados de Gran Canaria. Un artista que puso en diálogo el indigenismo y el legado del pasado con el mundo tradicional del campo, lleno de capas y misterios. De esta forma, Antonio Padrón muestra con total honestidad la dimensión poética de la Canarias de su tiempo. Pues ya lo saben, ya lo han visto, qué carga, ¿no? Qué homenaje y cómo eleva todo lo que son las tradiciones, la dignidad que le da a todo ese acervo cultural canario, ¿verdad? Bueno, me encanta Antonio Padrón, pero como ayer ya ha comenzado el verano, Marta, y nosotras somos muy playeras, que yo lo sé. Y además me traes a uno de mis pintores favoritos, Raquel. Sí, me encanta. Qué bueno, pues sí, a mí también me encanta porque vamos a hablarles de Joaquín Sorolla y decíamos de la playa porque nos vamos a ir hasta esos lienzos, ¿no? Aquí lo tenemos. Él
Él fallece además en 1923, con lo cual se cumplen 100 años este año 2023. Él es un pintor que desde muy pequeño ya va a tener un talento tan grande que a los 15 años ya está en la academia. Él va a pasar por diferentes etapas porque tiene realmente una primera formación muy académica. Va a beber de Velázquez, de Rivera, de todos los grandes, y eso se va a ver también en las composiciones. Es muy clásico en los cuerpos, pero luego va a viajar a Roma y también a París, donde evidentemente va a descubrir va a estudiar a los impresionistas. El blanco, el uso del blanco a mí me recuerda mucho a Bertet Morisot, y es verdad que aunque a veces se le dice que puede ser impresionista o postimpresionista, no lo es. Él es mucho más. Vamos a explicar a Sorolla, porque yo creo que si le dijéramos que lo veíamos impresionista, se iba a coger un enfado tremendo. Esta que estamos viendo es el verano. Esta te la traigo por eso, el verano, niños y playa. Bueno, ¿por qué te digo que no es solo impresionista? Él va a coger la luz, la pincelada impresionista, aunque la de Sorolla es un poco más amplia, sí que es rápida, sí que intenta captar la luz en un momento determinado, en la fuerza del sol y las sombras. Va además las tonalidades, el uso del violeta y no de los ocres para las sombras. Y sobre todo lo de salir al aire libre a pintar. Como vemos aquí, él se llevaba esos super lienzos, algunos son de gran tamaño, los tenía que apuntalar, el viento se los llevaba. Hay algunas obras que tienen restos de arena, no porque él quisiera, sino porque eran pintadas allí. Pero sobre todo esto es un discurso naturalista y realista. ¿En qué sentido? El naturalismo lo vemos sobre todo en literatura. ¿Qué es el naturalismo? No es salir a pintar la naturaleza, es captar al humano haciendo cualquier cosa, los niños en la playa o haciendo cualquier actividad tal y como la realiza en ese momento, es decir, tal y como está. Sorolla pintaba incluso la enfermedad. Pues sí, un enfermo, pero siempre buscaba la belleza, y en eso es un naturalista porque lo que intenta es captar un momento determinado de algo que está pasando tal y como el ojo lo ve. Por eso en algunos momentos están las zonas más abocetadas y en otras los perfiles más precisos, porque el ojo cuando mira por ejemplo una mano, lo otro queda un poco difuminado. Él es muy naturalista y también realista porque es verdad que capta algo que está ocurriendo, una realidad. No tiene estos que estamos viendo hoy ese sentido crítico, pero sí lo vemos en otros lienzos. Por ejemplo, en el de Aún dicen que el pescado es caro, es un lienzo muy duro y sí que hace crítica o trata de blanca. Pero hoy te traigo la playa porque es verano y a todos nos gusta. Y un apunte muy importante, las obras de Sorolla es que vemos que nunca vemos el horizonte, Marta. Es una mirada cenital. Es como si nosotros estuviéramos siempre viendo a nuestra familia, a nuestros hijos, estamos viendo la orilla, no estamos viendo el horizonte. Y su familia que siempre es muy protagonista de sus obras, ¿verdad? En la mayoría de ellas salen sus hijos, sale su mujer, ¿la vemos? Totalmente, Marta, y creo que esto es muy importante, esa apreciación, porque es que él pierde a sus padres por una epidemia de cólera cuando solo tiene 2 añitos. Lo van a educar y él y su hermana van a vivir con sus tíos, que además apuestan muchísimo por este talento y lo apuntan en clases muy pronto. Pero es verdad, y sobre todo Clotilde, su mujer, es muy importante porque su padre era fotógrafo y va a ser su primer mentor. Así que estas composiciones tan ideales que vemos tienen mucho que ver con la fotografía, con lo cual eran muy, muy modernas en ese momento. Pues como vemos, por ejemplo, que no veamos el horizonte, ¿no? Nos parece más una fotografía que otra cosa. Yo, pues mira, me quedaría a vivir en una obra de Sorolla, la que tú quieras. Podría ser cualquier personaje, podría ser ese niño, que la madre, me da igual, todo un momento de felicidad, ¿verdad? Sí, en esa calma y esa luz, ¿verdad? Que del Mediterráneo, ¿no? En Valencia, que es donde él nació y donde seguía yendo a trabajar. Bueno, esto es un canto. Canarias Escultura. Sí. Esta temporada concluye este domingo y la verdad es que hemos querido hacer también un homenaje a todos aquellos que han estado con nosotros. Aquí está nuestra presentadora Laura Ramírez durante esta temporada, porque mira, aquí tenemos a todos los que han pasado, ellas son las de Solar, los escritores, artistas, porque es muy importante, trabajamos por la cultura, pero la cultura, si no se muestra, si no llega al ciudadano, si nuestros artistas, escritores, canarios no llegan, si no hay divulgación, no lo sabemos, y lo que no sabemos ni respetamos, ni conocemos, ni amamos. Y hay tantísimo talento en Canarias que nosotros pues rendimos un homenaje este domingo y ya les aviso que ya estamos preparando, ya estamos estudiando y tal, para vernos de nuevo en septiembre, ¿no? En la próxima temporada. Estamos deseando ese regreso, Raquel, gracias. A ti, muchas gracias.